Bueno, buenas tardes. Qué bueno es alegrarnos, cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Qué alegría es cuando uno puede expresarle en la libertad del Espíritu a aquel que lo ha hecho todo por nosotros, aquel que ha sido tan bueno, que un día con cuerdas humanas, con cuerdas de amor nos atrajo, y que hoy estamos disfrutando de ese día maravilloso en el que Dios abrió nuestro corazón, abrió nuestra mente, nuestros oídos y nuestros ojos a su palabra. Bueno, continuamos con este tema maravilloso que hemos estado tocando en este mes de junio, en el Día del Padre. El primer tema que vimos fue ¿de dónde nos rescató Dios? ¿De dónde el Señor nos sacó? De la muerte eterna, del pecado, de la esclavitud de Satanás, de tanto nos sacó el Señor. Después vimos cómo Dios usó el Espíritu Santo, usó a los profetas que profetizaron de la gracia para nosotros. Ellos profetizaron la venida de nuestro Señor Jesucristo. El sábado pasado la doctora Mónica habló sobre quién es el que inspira esa verdad, el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y hoy vamos a ver que la predicación de los apóstoles, la salvación fue el tema de ellos, fue el tema principal. Y recordando algo, que el tema más importante de la Biblia, el corazón de la Biblia es la salvación, es entender esa verdad. Y hoy entonces vamos a ver que los profetas, que los apóstoles, también su predicación, el fundamento, lo más importante era que la salvación es para nosotros la obra que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Miremos lo que dice 2 de Pedro 1, del 16 al 21. 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Dice, porque no os hemos dado, ahí está, hoy me hicieron una presentación de los versículos, porque que yo hablo muy rápido, entonces que, bueno, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Cuentos, novelas, fábulas, no, nosotros no hablamos una fábula, un cuento, una historia, una película. Nosotros hablamos una verdad que fue revelada, que en el Antiguo Testamento estaba ahí, pero que fue revelada cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra a traernos la libertad gloriosa a la que nosotros fuimos llamados. Es por eso que el apóstol Pedro, ¿qué es lo que habla? Que nosotros no seguimos una fábula, no seguimos un cuento, seguimos una verdad que nos ha hecho libres, una verdad que nos ha hecho libres. La venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ese es el testimonio del apóstol Pedro y de todos los apóstoles, que ellos fueron testigos oculares del evento más extraordinario, que fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no como rey, sino como el Cordero que quita el pecado del mundo. Felices los que son invitados a la cena del Cordero. Pues cuando él recibió de Dios Padre, verso 17, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a varios
capítulos ahí de los evangelios, pero escogí el de Marcos en el capítulo 9, que se conoce como la transfiguración. En un sitio donde yo he estado 14 veces ahí, allá en el monte Tabor, cuando el Señor les revela esa verdad. Y la transfiguración, ¿realmente qué es? Era la manifestación que Dios le permitió ver a Pedro, a Jacobo y a Juan de la deidad, de la pureza y de la divinidad del Señor Jesucristo y su autoridad. Mire lo que dice en Marcos 9, leámoslo así rapidito. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés. ¿Quién les apareció? Elías con Moisés. Elías, ¿a quién representaba? A los profetas. ¿Y Moisés? A la ley. Se está refiriendo a todo lo que el Antiguo Testamento nos dejó para nosotros con respecto a la ley de Moisés y a los profetas representados por uno de los más grandes profetas, que fue el profeta Elías. Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mire lo que dice, porque no sabía lo que estaba hablando. Yo creo que Pedro estaba como borracho, por ahí se ha pasado de copa, ¿sí? Y estaba divariando, diciendo algo. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que realmente le dijo a Jesús? Oiga, Jesús, hoy nosotros estamos viendo esto, quedémonos aquí los otros que quedan allá, quedémonos aquí nosotros, y los otros, que bueno, ellos verán. ¿Sí? ¿Y qué le dice el Señor? Entonces vino una nube y lo cubrió. ¿Y qué fue lo que Dios Padre permitió que ellos vieran? Vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado. ¿A él qué? A él oí. Esa fue la revelación que el Espíritu Santo trajo a la vida de los apóstoles para predicar lo más importante del Evangelio del Señor, que es nuestra salvación, que nosotros tenemos un seguro eterno. ¿Cuándo? Cuando nosotros tuvimos ese encuentro personal con Jesucristo, cuando lo invitamos a nuestra vida a que tomara el control de nuestro ser. Ahí nosotros fuimos salvos. Esa es una realidad absoluta, total, que nosotros la tenemos ahí grabada en lo profundo de nuestro ser, como una gratitud eterna al Señor. Y el Señor, bueno, les dijo que no le contaran eso hasta que Él lo resucitara. Ellos que vieron entonces su gloria, su pureza, su santidad, pero sobre todo su autoridad y su divinidad. Recordemos una cosa, que los 11 discípulos de Jesús, incluido el apóstol Pablo, murieron asesinados. ¿Y por qué? Por una causa, todos murieron, por decir que Cristo había resucitado y que Cristo había vencido la muerte. Los 11 discípulos del Señor todos fueron asesinados. El único que no fue asesinado fue ¿quién? El apóstol Juan, que murió de viejito en la iglesia de Éfeso, creo que fue, en la iglesia de Éfeso. Entonces, eso es lo increíble. ¿Qué era lo que estaba predicando el apóstol Pedro ahí en 2 de Pedro 1:9? Dice, y nosotros, 1:18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, la que acabo de leerles ahí en Marcos
2, Marcos 9, del 2 al 8. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, en el monte Tabor. Bueno, repito, donde yo he estado 14 veces, que es un sitio maravilloso, es un sitio de una espiritualidad, pero extraordinaria. Y miren lo que dice el 19. Yo por ahí, que ya vi, ahí que pone uno de necio por ahí, mira, por ahí he visto un viejo barbado y grande, con una barba grande, y hablando que la Biblia no es la palabra de Dios. Que la Biblia no es la palabra. Bueno, y el tipo, claro, hay alguien le dijo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarle. Eso es lo que dice. Bueno, hay gente que no cree que la Biblia es la infalible palabra de Dios. Ellos tendrán que darle cuenta el día que se muera el Señor. Porque el que quita o el que añade, ¿será qué? Será reo del juicio del Señor. Tendrá que responderle a Dios el día que estemos todos en la presencia de Dios. Entonces, mire lo que Pedro nos dice. Tenemos algo que es 100% verdadero y confiable. El tipo citaba el Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace. ¿Cómo así que es perfecta si tiene una cantidad de errores? Bueno, allá él tendrá que responderle a Dios. Y con toda seguridad, el día que le responda, le espera por allá, para una paila, por ahí la 48, le queda allá esperando. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? Hasta que Cristo comience a iluminar nuestras vidas, hasta que Cristo comience a mostrarnos las cosas tan preciosas desde el momento que nosotros recibimos a Cristo y que Él nos atrajo, que nos sedujo, que nos enamoró y que comenzamos a estudiar la palabra de Dios y a conocer cosas que nos quedamos extasiados del amor, de la bondad, de la paciencia, de la compasión del Señor Jesús con la vida de cada uno de nosotros. Hasta que el lucero de la mañana nosotros le dejemos el control para que Él pueda seguir irradiando su amor a través de la vida de cada uno de nosotros. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Todo es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y nos habla el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es por eso que entonces al único que nosotros debemos escuchar y obedecer, el apóstol Pedro nos dice, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Dice que nosotros tenemos que estar ahí pendientes de lo que el Señor nos dice. Ahora, hay una cosa que es bien real. La palabra de Dios está por encima de cualquier concepto personal. Por encima de cualquier concepto. Puede ser el ungido más ungido. La palabra de Dios es que es vida, es salud, es paz, es bendición, es realización. Esto es la palabra que nos transformó. Yo cuando veía a ese tipo, yo le decía, yo le doy gracias a Dios. ¿Sí? Le doy gracias a Dios. Porque yo fui rebelde con rebeldía perpetua. Yo no le obedecía a nadie. ¿Sí? Y al único que le obedecía se fue al cielo hace mucho. ¿Sí? Y después yo no le obedecía a nadie, imagínense. Y yo les he contado, pero vale la pena otra vez volverles a contar. Imagínense que a mí me echaron del Colegio Santander. En el año 71 me echaron de allá por buena gente. ¿Sí?
por estar de escamoso, yo era rebelde, un rebelde anárquico, llevado a mi parecer, ¿eh? Pero cuando yo recibí al Señor como mi Dios, Señor y Salvador, y cuando entendí que la Biblia es confiable, lo que me diga la Biblia, eso hago. Punto. Y lo aprendí. Lo que me diga la Biblia, eso hago. Y mi vida ha sido transformada, ha sido cambiada. Lo único que hay en mi corazón que es un amor y una gratitud inmensa por lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, miremos a Pedro en la salvación. En el sermón pentecostal de Pedro, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Después de Pedro, Hechos 2, 38, 37 y 38. Pedro, después de un sermón ungido por el poder del Espíritu Santo, él le dice: ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes lo mataron. Ay. Y claro, en esa confrontación tan fuerte y ungida por el Espíritu Santo, nos dice el libro de Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron. ¿Qué es compungir? Fue penetrado el corazón de ellos, fue atravesado, fue traspasado. ¿Y qué fue lo que produjo la palabra ungida del apóstol Pedro? Una convicción de estar totalmente perdido, que estaban perdidos, que lo que estaba oyendo, ese sermón, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estaban ahí en el aposento alto, le lleva a uno la convicción de que yo estoy irremediablemente perdido. Eso fue lo que me aconteció a mí cuando yo fui también, la primera vez que yo escuché de la palabra de Dios. Yo dije: no, yo voy a invitar a este man. Yo me acuerdo que así le dije a Dios. ¿Por qué? Porque yo necesito de esto. Yo necesito esto. Fue tan contundente esa predicación de la palabra de Dios en mi vida, que yo entré siendo ateo y terminé. Créame que ese mismo día yo salí totalmente convencido que yo iba a ser un misionero, que yo iba a ser un instrumento en las manos de Dios. Fue tan, la palabra entró en mi vida que me atravesó y no me dejó sino una posibilidad. Yo me acuerdo que el pastor se me acercó y me preguntó, y hasta yo le dije: no me vuelvan a invitar nunca más a esto, nunca más me vuelvan a invitar. Y me dijo: ¿qué fue lo que le disgustó? Y no, es que yo necesito esto. Aquí me tienen el próximo miércoles, no me vuelvan a invitar. 12 de septiembre de 1984 hasta hoy. Hasta hoy. Y por eso es mi gratitud con el Señor. Entró la palabra, a 3,000 se convirtieron ese día. 3,000 se convirtieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que me convence a mí de la necesidad de ¿quién? De Cristo, pero de un Salvador, que yo necesito tener una seguridad. ¿Qué es lo que va a pasar el día que yo parta de esta tierra? Y todos los que estamos sentados aquí tenemos la certeza, la convicción y la seguridad que nos vamos ¿a dónde? A disfrutar de la presencia de Dios. Porque un día tomamos la decisión de recibirlo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: uno, ojo, arrepiéntase. Arrepiéntase. ¿Qué quiere decir? Reconozca su pecado, reconozca su maldad, confiese, arrepiéntase. ¿Y qué es arrepentir? Es cambiar de mente. ¿Y de dar qué? Una media vuelta completa. Hoy que le estoy dando aquí frente ahí al garaje, es dar la vuelta y darle la espalda al garaje. Es arrepentirse y dolerse en su corazón que nosotros le fallamos a Dios. Pero hay gente que es muy cínica, muy descarada. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Él es fiel y justo. Él sabe quién soy yo. Sí, sabe que usted es un degenerado. Eso es lo que sabe. ¿Sí? Que no quiere cambiar. Que no quiere cambiar. Cuando uno se arrepiente, cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo, uno se arrepiente y no vuelve. No vuelve ¿a qué? A hacer lo que uno estaba haciendo. Me acuerdo que yo siempre decía, sí, si los guaduales lloran, ¿por qué no voy a llorar yo cuando estaba bien ahí? Cuando está uno bien ahí, bien enrumbado. Pero es increíble. Yo me acuerdo un día, nunca más vuelvo a tomar esto, nunca más. Y fue nunca más. Y la otra cosa, nunca más las chachas, nunca más. La única mujer que existió en 38 años se llama Marta Cecilia Contreras, no más. Y nunca más de un cambio, de que de uno realmente ser diferente. Y a eso, ¿a qué me llevó a mí? A que mi familia se diera cuenta de un cambio. Al principio se burlaron, se reían y de todo, pero después decía, ¿qué cambio de este man? ¿Qué cambio de este tipo? ¿Y cómo fue eso? Con el Cristo que ustedes están dejando. Con el único que lo puede cambiar a uno. De adentro hacia afuera. Entonces, arrepentirse es reconocer que yo necesito un Salvador, que necesito a aquel que me dio la vida. Y cambiar mis actitudes. Cambiar y volverme a Dios con todo mi corazón. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquí quiero aclarar una cosa. Hay dos bautismos. Yo no sé si ustedes sepan que hay dos bautismos. Uno, el bautismo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo. ¿Cuándo es? En el momento en que yo recibo a Cristo. Soy bautizado en el Espíritu Santo y vienen a morar en mi vida eternamente tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí lo que está hablando el apóstol Pedro, en bautícese, es en la orden que le dio al Señor. ¿Cuál orden? Id y haced discípulos a todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre. Ahí. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua no es para salvación, no. Es para una identificación con Cristo en tres cositas: en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Yo me acuerdo cuando yo me bauticé, hace mucho tiempo, y cuando yo iba bajando a esa piscina donde nos bautizaron, yo literalmente temblaba, literalmente, era un pánico, porque el bautismo en agua lo han cogido, es como un juego, una carrera. El bautismo en agua, vea, no es un juego. El bautismo en agua es el compromiso que yo hago delante de Dios de una entrega total, de una entrega, de una consagración. Por eso yo siempre me gano el premio Limón, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a Israel. Me acuerdo una vez que yo ahí bastante, había como unos 40, y todos felices que se iban allá a bautizar en el Jordán. Y antes de eso, ahí me quiero compartirles una cosita bien pequeña, ¿sí? Y la cosita fue Romanos capítulo 6, que en Romanos 6 habla que el bautismo es muerte. O sea, yo tengo que morir, ya no vivo yo, ¿más quién? Más Cristo vive en mí. Sepultarme, para poder, ¿qué? Resucitar. Y si usted no está dispuesto a eso, mejor que no se bautice. Es mejor que no se bautice. Yo veo mucha gente, no, yo me bauticé. No sabe qué daño el que le hicieron. Le hicieron un daño terrible. Porque el bautismo tiene que tener esa connotación de un compromiso, como dice Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que me resta vivir en la carne, la viviré en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. ¿Verdad? Entonces, el bautismo es eso. El bautismo en agua es un compromiso de una entrega total. ¿Para qué? Para un servicio. ¿A quién? A Dios. Si usted no tiene esa visión, es mejor que no se bautice. Usted no se va a condenar. No, el bautismo es mi compromiso con Dios. Una entrega total de que por eso yo le aclaro mucho, claro, y ese día había como 40 que se iban a bautizar. ¿Tú sabes cuántos quedaron? 3. Y después, bueno, yo oía por ahí los comentarios, no, que uno imagina que la inocencia de uno va a bautizarse aquí con ese man, que güey dijo allá lo que nos dijo. Pero es que yo no me voy a echar, a mis costillas lo que yo tengo que hablarle a la gente. Ahí perdieron el alquiler de la bata y toda esa vaina ahí, pero bueno. Pero lo importante es que yo no puedo estar con algo que yo estoy engañando a la gente. No, tengo que enseñarle la palabra de Dios. Es por eso que dice ahí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Recibiréis ¿qué? La vida. Dice ahí en el verso 40 de Hechos 2, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Los motivaba, les exhortaba, les testificaba de salir ¿de qué? Del mundo, de lo que hace todo el mundo. No, es que todo el mundo lo hace, sí, por eso que la mayoría va para el infierno, pero es salir de ahí y ser salvo, salir de la corrupción. Yo no puedo andar con la corrupción, yo no puedo andar con ella, yo tengo que salir de ella para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Y nos dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y este versículo sí me fascina a mí, es increíble. Y el Señor es el que añade. El Señor es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Es el Señor el que trae. Lógico, yo me tengo que disponer a hacer muchas cosas, pero el que añade, el que trae, el que convence, el que lleva a la gente a un compromiso, ¿quién es? Es Dios. Es el Señor, no yo. No yo. Por eso uno se puede esforzar, uno puede luchar y uno puede hacer todo lo que sea, pero es el Señor el que añade a la iglesia para que muchos sean ¿qué? Salvos. Y miremos lo que nos dice en 2 de Pedro 3, 9. El Señor no retrata su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Qué extraordinario es el amor de Dios. Qué bondad la de Dios, qué misericordia, qué compasión, qué belleza es Papito Dios. Que yo personalmente creo esto, que las señales que le pidieron los discípulos al Señor Jesucristo en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, para mí se han cumplido ya todas. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo literalmente se ha cumplido en la Biblia. ¿Qué es lo que el Señor hoy está haciendo? ¿Qué es lo que el Padre hace? Es que Dios no quiere que nadie perezca, que muchos se salven y que nosotros prediquemos
prediquemos, hablemos, llevemos el mensaje de vida a otros. Porque la venida del Señor sí está cerca. Es por eso que dice ahí el Señor. El Señor no retrata su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Y yo le pregunto, ¿qué tal que el Señor no hubiera sido paciente con nosotros? El Señor nos esperó y por la pura gracia ahí le oímos. Aquella persona que nos compartió y que nos llevó. Y hoy disfrutamos de una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Y nos dice el verso, ahí el verso también, el verso 15. Dice, y tened entendido que yo pueda abrir mi entendimiento, que yo pueda comprender, que Dios me abra mi mente y me dé sabiduría. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de Dios es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que ha sido dada, bueno, por Cristo. La paciencia de Dios, por eso no ha venido. Y la gente dice, y permítame decirles algo ahí atrásito, en el verso 3 y 4 de Segunda de Pedro. Esto está fuera de la predicación, pero bueno, me voy a compartir. Verso 3, Segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia necedad, terquedad, concupiscencia, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hace más de 2000 años que están diciendo que el Señor viene. Imagínense. Y si el Señor, el Espíritu Santo, termina la Biblia diciendo que el Señor está cerca, que el Señor está cerca, dice ahí en Apocalipsis 22, 20 y pico. ¿Qué tal que el Espíritu Santo hubiera dicho que el Señor se demoraba? Y han pasado 2024 años y el Señor nosotros aquí lo estamos esperando. Pero de lo que sí yo estoy totalmente convencido, es que puede ser que yo no vea la segunda venida del Señor aquí. Pero sí, yo no creo en una generación más de la generación de cristal, porque esto está cada día en una ruina y en una inmoralidad y en una corrupción, pero que es que el diablo está totalmente sonrojado. Dice, no, es que estos manes ya se pasaron de la calidad, porque la maldad que estamos viviendo es tremendo. ¿Dónde está la promesa del advenimiento que hablan? Ahí los aleluyas, pura paja, pura mentira. Porque desde el día en que los padres durmieron, ¿cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Todas las cosas permanecen lo mismo. Y siempre se levanta una generación de cristianos y que ya la venida del Señor está cerca. ¿Dónde está? Así como desde el principio de la creación. 13. El apóstol Pablo y la salvación. Miremos lo que dice Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y qué fue lo que vivió el apóstol Pablo? Encarcelado en Filipos. Ahí le dieron una muenda ahí en Hechos 16 con el pobre Silas. Los dejaron despellejados. Imagínense, era para uno que yo le pregunto, ¿qué tal que nosotros nos despellejaran y nos metieran en una cárcel? Nosotros le renunciaríamos por toda seguridad a Dios. Hasta luego, hermano, no, yo me voy. No. ¿Quién más le hicieron a Pablo? Echado de Tesalónica como una rata, como una cucaracha. Echado de Tesalónica. ¿Qué más vivió el apóstol? Sacado a escondidas de Berea.
de los hermanos de Berea, después de que les predicó, lo tuvieron que sacar escondidas porque lo iban a matar. Vilipendiado ¿en dónde? En Atenas. Se burlaron del pobre apóstol Pablo. Se rieron todos y este man, este loco, ¿qué es lo que está hablando? Este loco, los epicúreos, los filósofos, todos los... Usted no está hablando de un man de que resucitó. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando? Se burlaron, se rieron, de todo. ¿Quién más le hicieron? Al apóstol Pablo, juzgado como insensato en Corinto, apedreado en Gálatas, en Galacia, pero siempre predicando el evangelio de la salvación. No lo detuvo nadie, porque yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Le dijo, ¿a quién? ¿A quién? A Ananías, el que fue a orar por él, ahí en el camino de Damasco, cuando llegó a Damasco. Yo le mostraré cuánto tiene que sufrir. Es poder, la predicación, la palabra de Dios es poder para vida, para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La gente va a conocer a Dios a través de ¿qué? De la enseñanza de la palabra de Dios. Miremos lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Que si yo confieso con mi boca que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, y yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos ¿qué? Salvos. Es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oiga, y qué tristeza que la gente le duele abrir la boca para decirle, Señor Jesucristo, yo te necesito. Le duele. Yo estoy convencido que si saliera un aviso que la salvación vale 30 millones de dólares, yo creo que no cabría la gente haciendo cola para pagar. Pero como es gratis y solamente es yo confesar, es por eso. Usted puede imaginar cuando estemos en el juicio final, usted puede imaginar aquellos que por tercos usted puede imaginar, yo. ¿Y por qué me va a condenar? Papito, ahí le va a pasar. Venga, le paso ahí. Vea, usted me rechazó. Vea usted, ta. Por eso es nuestro amor, nuestra gratitud y nuestro compromiso con el Señor. Es creer en el corazón, pero confesarlo con nuestra boca. ¿Qué más? Miren lo que dice 1 Corintios 18. El apóstol Pablo hablando de esto. Porque la palabra de la cruz es locura. Está loco, está chiflado. Usted, desde que lee esa Biblia, usted la pala ahí, imagine. Yo me acuerdo, un compañero que de colegio y de universidad. El hombre estaba gerenciando una empresa, ya era ingeniero químico en la ciudad de Cali. Y entonces pasaba por ahí, me veían por ahí aplaudiendo, dándole a las palmas, dándole a las palmas, yo quiero manifestar, ¿se acuerdan? Cosa que hay en mi alma. Y el día nos encontramos, oiga Hugo, yo lo veo a usted como un bobo allá. Allá aplaudiendo, allá haciendo arepas. Y yo le digo, Alberto, es que yo conocí al Señor y todo. ¿Cuál Dios? ¿Usted está loco? Y el tipo gerenciaba una empresa. Y yo le dije algo ese día. Le dije, oye Alberto, vámonos, deme el beneficio de la duda, vámonos 50-50. Que Dios existe, que Dios no existe. Vamos a suponer que Dios no existe. Yo de qué me
¿De qué me negué yo? De lo que hace usted. Andar con viejas, para un lado y para el otro. Y usted siendo casado. Y yo le dije, pero ¿y si Dios existe? ¿Y cómo sé que Dios existe? Le dije, porque Dios cambió mi vida. Yo le dije, hermano, usted, el día que muera, se va para el infierno. Y allá no va a ser el doctor, ya no va a ser. Después nos encontramos con tiempo una vez ahí en el aeropuerto del Dorado, en Bogotá, y volvimos a hablar. Y ya el tipo estaba como más pausado, como más calmado. Pero de todos modos yo le compartí los 4 principios de la vida, ¿no? Pero qué oportunidad tan excelente tenemos nosotros para cualquiera que Dios nos ponga, compartirle la verdad del Señor. Aunque nos digan que es locura, que es insensatez, que es estupidez, que nos lavaron el cerebro, que somos unos idiotas, que nos manipulan, que nos digan todo lo que nos quieran decir. Y como nos dicen, ¿les lavaron el cerebro? Claro que nos lo lavaron, pero bien lavado. ¿Pero quién nos lo lavó? El Señor. Nos quitó todo ese cucaracherío que teníamos encima. Y hoy podemos decir que estamos seguros, confiados de que tenemos la salvación. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Porque la palabra de cruz es locura, lo que se pierde. Pero a nosotros, vida, salud, bendición, realización, risa, gozo, felicidad. Pero a los otros, bueno, tremendo. Porque, dice en el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Es increíble que la gente diga que nosotros estamos locos. Pero ¿locos por quién? Por el Señor. Dice en el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvando a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Y hoy tenemos nosotros vida. Miremos lo que dice en Filipenses 2:12 el apóstol Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y mire lo que dice Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Está hablando de una cárcel, está hablando de sus discípulos, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense ¿en qué? En vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Ahí no quiere decir que la salvación está en riesgo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando yo me ocupo por las cosas de Dios, Dios se preocupa por las quién, por las mías. Y vuelvo y repito, nosotros no nos imaginamos, la mayoría, el 99.99999 de los cristianos no tienen ni idea, de lo que va a pasar después de que nos vayamos. Y ahí es cuando el Señor nos va a recompensar. Ahí es cuando Dios nos va a recompensar. ¿Y usted qué hizo? Lo primero que el Señor va a decir, bueno, párense los que Hugo Barajas evangelizó. ¿Quién sabe cuántos levantarán? Pero eso es un premio chiquito. Después, párense los que Hugo Barajas discipuló. Y ahí es donde más de uno baila. Y cuando estén premiando, y cuando los estén premiando, yo me acuerdo, yo ya lo he dicho aquí, pero vale la pena, ¿sí? A mí me decían que si yo trabajaba en el 5 y 6, ¿se acuerdan del 5 y 6? ¿Qué era? Lo de los caballos, ¿cierto? Yo perdía en tercero bachillerato en el tecnológico un mes 5 y en el otro mes 6. Entonces ahí viene, ¿sí? 5 y 6, ¿sí? Y yo me acuerdo, el rector, y nos pasaban ahí
y con el vestido de gala y toda vaina. Y desde el 25 para allá hasta el 39, eso era lo que perdíamos, 2, 3, 4 y 5 materias. ¿Sí? Y ese rector, yo me acuerdo de ese rector cuando uno iba subiendo. Y 5 materias. Para afuera, no, hermano, tú por favor, me recupero. Y el otro perdía 6. ¿Sí? Y era una vergüenza, uno le daba la vergüenza, pero eso la vergüenza le era ahí mientras estaba. Después volvía. Y claro, y perdí el año. ¿Eh? Yo me acuerdo de 2 pelados, de 2 compañeros. Ignacio María León Pereira, siempre me fue el primer puesto. Qué tipo tan brillante. Y el otro, Flavio Hugo Larte Rodríguez. Primero, esos 2 ocupaban el primer puesto. A Ignacio María León Pereira me lo encontré mucho después. Y me lo encontré en la universidad. Le hola, Ignacio María, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo va? ¿Tal? ¿Y usted qué está haciendo? ¿Sí? No, está haciendo el primer semestre de Ingeniería Eléctrica. Y ¿qué? ¿Usted? ¿Primer semestre de Ingeniería Eléctrica? ¿Y usted qué está haciendo, Hugo? No, yo estoy haciendo el 10º semestre de Ingeniería Industrial. O sea, yo decía, pues este man tan inteligente. Y el otro fue peor. El otro, brillante, ingeniero civil, brillante. Y se suicidó. Por eso la Biblia cumple. ¿Dios a quién escoge? A los burros. Aquí está el burro mayor hablando. A los necios, frágiles, a los débiles. ¿Para avergonzar a quién? A los fuertes. Yo me quedo mirando, permítame un poquito gozarme aquí en algo. Cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, muchos de los compañeros, miren dónde está el conejo. ¿Sí? Miren dónde está el conejo. Uy, ¿sí? Donde vale la pena que a uno le pongan una medallita, donde vale la pena, arriba. Para eso he trabajado yo, ¿sí? Para eso. Y permítanos terminar con Juanito, el discípulo amado. Juan, el discípulo amado. En Juan 12, 47, 48. Juan 12, 47, 48. Dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine a juzgar al mundo, sino que vine, sino a salvar al mundo. Qué precioso es el Señor Jesús. Yo no vine a condenarlo, yo no vine a juzgarlo, no, yo vine a darles vida. En él estaba la vida, y la vida ¿qué es? La luz de los hombres. Yo vine a darles vida, yo vine a morir para que ustedes vivieran. Por eso no hay ningún justificativo. Cuando nosotros estemos allá en la presencia de Dios, y que usted, ¿por qué me va a condenar? Porque usted me rechazó. ¿Sí? Y dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella le juzgará en el día postrero. Yo no lo juzgo, es la palabra. Y miremos un poquito ahí atrás, en el capítulo 3, 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Miguel. La decisión que yo tome en esta tierra será eterna. A vivir en una eternidad con Dios o en una separación absoluta de Dios. Es mejor que lo hagamos. Y terminemos con Apocalipsis 7:10. Apocalipsis 7:10. Dice así la palabra de Dios. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. La salvación le pertenece ¿a quién? A Dios, que nos dio esa bendición tan grande para nuestra vida. Y permítame terminar con una historia. Esta historia de la salvación es espectacular.
Eso fue en la Escocia rural. Que una vez llegó un citadino inglés ahí a la Escocia rural y llegó a un lago muy bonito. Entonces comenzó a nadar joven. Comenzó a nadar, pero yendo ahí un tiempito, le dio un calambre y comenzó a gritar un calambre y grite. Y lo escuchó un campesino y salió corriendo, y cuando le vio que estaba ahogando, se quitó la ropa y se mandó y lo sacó, lo llevó hasta la otra orilla. El tipo quedó muy agradecido y todo. Gracias porque usted me salvó la vida y todo. Con el tiempo se encontraron. Y le dijo el citadino al campesino rural de Escocia: ¿y usted qué va a estudiar? Dijo: no, voy a estudiar medicina. ¡Ay, qué bueno! Y los padres de este citadino, que eran pudientes, dijo: nosotros le pagamos a usted la carrera. Y bueno, contento, el tipo terminó su carrera de medicina, agradecido con aquellos, muy feliz. Llegó a ser un científico que se llamó Alexander Fleming, y que después fue el que descubrió la penicilina. Pero el muchacho que él había salvado inglés también fue una persona espectacular, fue una persona increíble, que se llamó Winston Churchill. Ahí, ¿a quién salvó? A Winston Churchill. El primer ministro de Inglaterra. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, Winston Churchill sufrió de una neumonía. Y lo único que le salvó la vida fue la penicilina. Imagínate, tanto Winston Churchill en el 53 como Alexander Fleming en el 45 ganaron el premio Nobel. Uno de medicina y el otro por haber escrito un libro espectacular. Pero imagínense, Winston Churchill le debe la vida 2 veces a Alexander Fleming. Eso es realmente extraordinario. Pero ¿y qué de la salvación eterna de nuestras almas? Eso no es de aquí. Eso es, si a nosotros nos impacta lo que hizo Alexander Fleming por Winston Churchill, ¿cuánto más la salvación que Dios nos dio a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo? Eso es algo maravilloso, que ojalá quede grabado en nuestro corazón para llevarles vida a otros. Imagínense, si a mí no me hubiera acercado un tipo en octubre de 1983, en la carrera 17, o en la calle 37, que había un billar que llamaba El Bodegón, y todo, yo era a jugar billar, ¿sí? Y además me dijo: venga, Hugo, venga. Y ese tipo me compartió los 4 principios de la vida. Y después, al año, cuando yo fui otra vez a Cali a trabajar, allá me encontré con un amigo en la universidad y me dijo: mire, y fui, y ya la semilla que ese man me implantó a mí, en octubre del 83, en el 84 dio fruto. Compartan, no importa que nos insulten, no importa que no gane almas, quítele almas al demonio. Y mire, eso es una felicidad cuando uno le quita almas al demonio. Bueno, démosle gracias a Dios por este tiempo. Amado Espíritu de Dios, cómo no darte toda la gloria y toda la honra a ti. Porque tú eres el único que nos has convencido de la necesidad que tenemos de un Salvador y de perdón. Gracias, dulce Espíritu Santo, porque tú inspiraste tu palabra. Y la palabra fue la que me redarguyó, me exhortó. Vi la luz porque en tu luz yo vi la luz. Extiende tu misericordia a los que no te conocen. Oh Dios maravilloso, Espíritu Santo de Dios, mueve hoy nuestro corazón a la compasión, a la misericordia.
porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo nuestro Señor hay salvación, hay perdón, hay misericordia, hay alegría, pero sobre todo tú nos regalas un seguro que no tiene ningún precio. Si no tiene, es un corazón agradecido, el seguro eterno de la salvación. Oh Dios, gracias porque nosotros no seguimos una fábula, ni un cuento, ni una historia. Oh Dios, si nos seguimos la verdad que nos hizo libres, porque conocimos a Jesucristo y Jesucristo nos hizo libres. Oh Dios, como dijeron los apóstoles, porque nosotros somos testigos de primera mano, oculares, cuando estábamos en el monte Tabor y el Señor se transfiguró y vimos la gloria, vimos su pureza, su divinidad, su autoridad. Lo vimos a Él. Por eso yo no sigo una fábula, una historia, un cuento, una novela. Yo sigo una verdad que me ha hecho libre, Señor. Gracias, porque los apóstoles, el corazón de su predicación siempre fue la salvación de las almas. Y Señor Jesucristo, tú viniste a salvarnos, a darnos vida, y moriste en la cruz para que a través de ese perdón que tú nos otorgaste, hoy nosotros pudiéramos tener la tranquilidad de saber que si tú vienes por nosotros, o si tú vienes en el arrebatamiento, sabemos que tu palabra dice, porque tú me fuiste a preparar un lugar para que donde tú estás, yo también esté, Señor. Eso nadie me lo quite, mi Señor. Haya esa convicción, esa seguridad. Oh Dios, y que la salvación me lleve a mí a vivir una vida limpia, una vida de santidad, una vida de obediencia. Oh Dios, abre mis ojos para deleitarme en las maravillas de tu ley. Enséñame tú lo que yo no veo para no pecar contra ti. Oh Dios maravilloso. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Yo fui librado de mis temores, de mi angustia. Este pobre clamó y le oyó el Señor. Los que miraron a él fueron alumbrados y no fueron turbados ni avergonzados. Gracias, Señor, por este tiempo. Expresémosle ahí nuestra intimidad. Oh Dios, muchas gracias porque hoy yo tengo vida eterna. Muchas gracias. Expresémosle la gratitud. Adoremos a Dios en la hermosura de su santidad. No tengo palabra para expresarte mi gratitud por la paciencia, por la compasión. Papito hermoso, papito bello, te amo. Te amo, papá. Te amo por haber esperado tanto tiempo que yo volviera mi corazón a ti. Oh Dios, bendice nuestra familia, bendice nuestra vida de pareja, nuestros hijos. Bendícelo, Señor, a nuestra familia, que nuestra familia vuelva el corazón a ti, oh Dios. Bendice a tu iglesia, Padre, Señor. Y como dice tu palabra, que tú añadirás a esta iglesia los que han de ser salvos. Ahora, Señor, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y sobre nuestras familias y en nuestro país, hoy y siempre. Amén. Bueno. Bueno, a todos los que estuvieron en nuestro canal de YouTube, si les gustó esta predicación, comparta con sus familiares y contactos.
Que tengan un feliz fin de semana y que Dios me los bendiga y me los conserve en paz.